Buenos días. Querido Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno de Guinea Ecuatorial, Ministro de Estado de Información, Prensa y Cultura, Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, Ministro de Hidrocarburos y Desarrollo Minero de Guinea. Querido consejero delegado La Razón y sobre todo amigo, Andrés Navarro, querida Guillermina, Enrique Cerezo, bueno, amigos todos. Es un honor para La Razón celebrar este acto, un acto que es hermanamiento, por decirlo de una forma, con una gran nación de África como es Guinea Ecuatorial, donde es un país de enormes, de extraordinarias oportunidades en todos los sentidos económicos, culturales, sociales, pero sobre todo es un país extraordinario que tiene un profundo amor por España. Y eso tenemos, en el mejor de los sentidos, que aprovecharlo. Donde el español es el idioma oficial. A mí me gusta más español que castellano, la verdad, ¿no? Pero el español es el idioma oficial y donde todo lo español es muy bien acogido. Por tanto, desde La Razón, sabéis muy bien que formamos parte del mayor grupo de comunicación de este país, formado pues editoriales, formado por el área de la comunicación, Antena 3, Onda Cero, La Sexta y La Razón, evidentemente, y el área de educación, que también es muy importante, formada por varias universidades, colegios, etcétera, con casi 200.000 alumnos en todo el mundo todos los años. Por tanto, nosotros hacemos una apuesta desde La Razón decidida de apoyo a Guinea Ecuatorial para desarrollar todo tipo de actividades que permitan proyectar, fortalecer la unión entre, insisto, este gran país de África, un país estable, un país con seguridad jurídica, un país que ha desarrollado, lo hablaba antes con los ministros de Hacienda y de Petróleo y Energía, que ha desarrollado una estructura de infraestructuras impresionante, porque para invertir y hacer actividades, ¿qué es lo más importante? Tener seguridad jurídica, hay seguridad jurídica, tener infraestructuras. Tiene unas infraestructuras probablemente las mejores de todo el continente africano y luego tener una población con ganas de hacer y desarrollar todo tipo de actividades, ¿no? Por tanto, como esto está lleno de empresarios y banqueros, pues van a tener la oportunidad de hablar con los 4 ministros que están aquí representados y ver las grandes oportunidades que se abre para ambos países de seguir fortaleciendo ese camino extraordinario en común. Muchas gracias y tiene la palabra mi buena amiga Guillermina Mecuy, ex ministra de Cultura y Turismo de Guinea Ecuatorial. Buenos días, señor Andrés Navarro, consejero delegado de La Razón, director Francisco Maruenda, autoridades, señoras y señores. Permítame saludar especialmente a los miembros del Gobierno de Guinea Ecuatorial que nos acompañan. Al ministro secretario general, don Jove Sono Mbengono. Al ministro de Estado de Información, Prensa y Cultura, don Jerónimo Osasecor. Al ministro de Hacienda, don Iván Bacale B. Molina. Y al ministro de Hidrocarburos y Minería, don Antonio Bondó. Su presencia aquí, excelencias, pone de manifiesto el compromiso firme y sostenido de Guinea Ecuatorial con la diversificación de su economía y con el fortalecimiento estratégico de sus relaciones con España. España es un socio especial en nuestro proceso de apertura, estabilidad y modernización. Es un honor darles la bienvenida a este encuentro empresarial concedido precisamente para profundizar en este propósito común entre ambos países, de ampliar sectores estratégicos, atraer el talento y el conocimiento e impulsar nuevas oportunidades económicas que fortalezcan el desarrollo social y económico de Guinea Ecuatorial y refuercen nuestras alianzas con España. Permítame trasladar también el saludo y reconocimiento del presidente de la República de Guinea Ecuatorial, cuya apuesta firme por la estabilidad, la modernización y la apertura internacional han sido determinantes para que nuestro país avance hacia un modelo económico más competitivo, más dinámico y plenamente preparado para afrontar con solvencia los desafíos y retos globales del futuro. Debo agradecer al señor consejero delegado, al Grupo La Razón, su hospitalidad y su firme compromiso por abrir espacios de diálogo
en donde la colaboración entre naciones se construye desde la confianza mutua, la transparencia en los objetivos, así como una visión estratégica capaz de proyectar oportunidades reales de desarrollo. Como mujer nacida en Guinea Ecuatorial y crecida en España, este encuentro tiene para mí un significado muy especial. Este encuentro representa el puente natural entre dos realidades que forman parte de mi identidad y que mantienen desde hace décadas. Una relación tejida por una historia compartida y por una cercanía social que trasciende lo estrictamente económico. África no es solo un espacio de oportunidades. África es un socio con memoria, con una voz propia y con una identidad que dialoga con España desde el respeto, el reconocimiento y la experiencia compartida. Es precisamente esa memoria común la que nos permite construir alianzas más sólidas y duraderas, capaces de proyectar un futuro de cooperación más profundo y equilibrado. Guinea Ecuatorial quiere presentarse hoy ante ustedes como un país en plena transformación, un país que mira hacia el futuro con determinación, un país que diversifica sus sectores productivos y que se abre ante el inversor internacional, y lo hace con garantías, con estabilidad y con una visión estratégica de largo alcance. Un país que consolida sus reformas con la convicción de que la modernización económica debe ir acompañada de transparencia y colaboración internacional. Os diré que Guinea Ecuatorial quiere presentarse también como un país que comprende que el desarrollo no se mide únicamente en cifras. El verdadero desarrollo exige identidad, cohesión, estabilidad institucional, apertura al mundo y, sobre todo, exige la capacidad de generar confianza. A lo largo de esta jornada, nuestros ministros ofrecerán una visión integral de Guinea Ecuatorial, una visión que abarca la consolidación institucional como base de la estabilidad política y del fortalecimiento del Estado, el papel esencial de la comunicación y la cultura como motores de proyección exterior, la cohesión social y la construcción de nuestra identidad, la estabilidad fiscal y las reformas orientadas a facilitar la inversión y a crear un entorno empresarial moderno y competitivo. Sin duda, nos expondrán las oportunidades económicas en los sectores estratégicos que Guinea Ecuatorial impulsa con ambición y con un compromiso contundente con la diversificación. Agradezco profundamente la presencia de representantes institucionales, empresarios, académicos, periodistas. Su interés demuestra que España continúa mirando a Guinea Ecuatorial con respeto, con cercanía y visión de futuro, y confirma que nuestras relaciones poseen un potencial de crecimiento que todavía no se ha desplegado por completo. Y es nuestra responsabilidad como gobiernos, como instituciones y como sociedades seguir afianzando y ampliando esta relación, fortaleciendo los vínculos que nos unen y generando espacios de cooperación que beneficien de forma sostenible a ambas naciones. Y la mejor manera de concluir mis palabras es invitándoles a ver un vídeo que refleja con claridad y sensibilidad la esencia de lo que hoy somos como nación. Un país que se abre al mundo y especialmente un país que se abre a España, y lo hace con confianza, y lo hace con estabilidad y con una firme voluntad de avanzar hacia un futuro compartido, un futuro más próspero, un futuro más equilibrado, sobre todo un futuro más social, construido desde el respeto, la cooperación, la convicción de que el progreso solo se consolida cuando se construye entre socios que creen en el valor de caminar juntos. Muchas gracias. Equatorial Guinea. Land of majestic forests, of gentle coastlines, of breathtaking landscapes. Imagine a paradise with incredible places, colonial cities, nature in its purest form.
where people await you with open arms and hearts. Welcome to Equatorial Guinea. Its strategic location and political stability make it a country with enormous potential. Modern, well-connected cities with all the services you could need. With efficient and rapid communications throughout the country. Large, modern infrastructure capable of serving any need. With great business opportunities in different fields. Discover our landscapes, our hospitality, our people. Equatorial Guinea, a paradise waiting to be discovered. Ahora un poco de las sillas. Bien. Bueno, en primer lugar tiene la palabra el ministro secretario general de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Señor don Andrés Navarro Toledo, consejero delegado del diario La Razón. Señor don Francisco Maruenda García, director del diario La Razón y todo su equipo directivo. Excelentísimos señores ministros, directores y demás miembros de la delegación ecuatoguineana que me acompaña. También dirijo un saludo especial al excelentísimo señor Miguel Ellán, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Guinea Ecuatorial en el Reino de España, que se encuentra aquí con nosotros. No me olvido de la excelentísima señora doña Guillermina Mucuy, antigua ministra de Cultura de Guinea Ecuatorial. Invitados todos, señoras y señores. Muy buenos días. Sean mis primeras palabras transmitirles los cordiales y afectuosos saludos de paz de su excelencia Obiang Yaman Bazogo, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, jefe de Estado y de Gobierno y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, que es el verdadero artífice de todos los progresos y desarrollo que está conociendo Guinea Ecuatorial hoy en día. Quiero agradecer al Grupo Planeta y al diario La Razón en particular por esta plataforma tan necesaria y oportuna.
Agradezco igualmente la presencia de distinguidos invitados, empresarios, amigos de Guinea Ecuatorial. Para nosotros, este encuentro es más que un desayuno informativo. Es una oportunidad para reencontrarnos, para dialogar y, sobre todo, para seguir consolidando la confianza mutua. Guinea Ecuatorial y España comparten una historia que nos une y una lengua que nos hermana. Sin embargo, esa proximidad histórica y humana contrasta a veces con un desconocimiento profundo de la realidad ecuatoguineana aquí en España. Un desconocimiento que no solo afecta a la percepción pública, sino que es una oportunidad perdida que limita la presencia de empresas españolas en nuestro país. Por lengua, afinidad y cercanía cultural deberían de estar de forma natural, abundante y preferente. Guinea Ecuatorial es una tierra de oportunidades, como ha dicho Guillermina antes de mí. Tenemos un marco político estable y previsible. En un mundo marcado por las tensiones e incertidumbres y cambios acelerados, Guinea Ecuatorial ofrece algo que los inversores valoran muy profundamente: una estabilidad política, la paz, la tranquilidad y el sosiego de larga duración. Distinguidos invitados, nuestro país ha iniciado desde hace varios años un proceso de reformas institucionales que incluye la lucha contra la corrupción, que consolidan la buena gobernanza, refuerzan el Estado de Derecho, amplían espacios para la iniciativa privada. Este proceso continúa paso a paso con una visión estratégica, la de crear un entorno propicio y seguro para la inversión nacional y extranjera. Guinea Ecuatorial está reforzando su marco normativo para ofrecer un entorno más transparente, más seguro y más predecible para la inversión en el país. Para cualquier empresa del mundo, incluidas todas las que están aquí representadas, esto significa mayor protección jurídica para realizar cualquier actividad de emprendimiento en Guinea Ecuatorial. A día de hoy, trabajan en Guinea Ecuatorial libremente empresas norteamericanas, chinas, francesas y de otros países europeos. En Guinea Ecuatorial somos conscientes de que, en tanto que un país en desarrollo, tenemos desafíos que afrontamos. Pero afirmamos con seguridad que Guinea Ecuatorial avanza y seguirá avanzando de manera irreversible hacia la consolidación de un marco político moderno, estable, orientado al desarrollo sostenible. Hay que destacar que la diversificación económica es una prioridad para el gobierno de Guinea Ecuatorial. Todos los ministros aquí presentes, mis colegas, representan sectores claves en ese proceso de diversificación económica que vive actualmente en nuestro país, lo que implica que la etapa de dependencia exclusiva de los hidrocarburos en el desarrollo del país se ha quedado atrás. Hoy les queremos asegurar que estamos construyendo una economía más diversa, más sostenible y mejor integrada en los mercados internacionales. El turismo, la agricultura, la pesca, la minería, la transformación industrial, las industrias renovables y otros son sectores en crecimiento con un enorme potencial en el país. Y para todos esos sectores, quiero reiterar, hay espacio para la experiencia, el capital y el know-how español. Queremos proyectos sobre todo que generen valor, que ayuden al crecimiento económico, creen empleo, hagan transferencia de tecnología y que nos ayuden al crecimiento sostenible que es beneficioso para todos. Cualquiera de ustedes que se desplazara a Guinea Ecuatorial podrá encontrar tesoros naturales únicos que muchos desconocen, tales como las paradisíacas playas de Bata o las islas de Corisco, Annobón, bordeadas por aguas cristalinas, así como las cascadas de Urreca o de Vilaripa, rodeadas por selva natural y naturaleza en su estado puro. Si optasen por el turismo religioso, podrían visitar la majestuosa Basílica de la Inmaculada Concepción localizada en Mongom, que está inspirada en la arquitectura vaticana con toques neoclásicos. Guinea Ecuatorial no solo ofrece naturaleza, ya que bajo el liderazgo acertado de su excelencia Obiang Yamambazogo se han realizado significativas reformas institucionales, como he mencionado antes, para atraer inversiones, así como importantes inversiones de infraestructura estratégicas. Hemos desarrollado una red de carreteras modernas en todo el ámbito nacional.
Se han construido aeropuertos de alto nivel, hospitales modernos, diversas instalaciones educativas, así como hoteles que acompañan y potencian la extraordinaria belleza natural de nuestro país. Estas inversiones crean un entorno económico sólido y favorable para que todo inversor se encuentre en condiciones óptimas para realizar su labor en Guinea Ecuatorial. Distinguidos invitados, señoras y señores, la política exterior del Gobierno de Guinea Ecuatorial se fundamenta en una apertura internacional orientada a construir alianzas sólidas. Guinea Ecuatorial mantiene relaciones con todos los países del mundo amantes de la paz, tanto a nivel bilateral como multilateral. Apostamos por unas relaciones basadas en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, arreglo pacífico de controversias, en definitiva, una cooperación que genere beneficios compartidos. No buscamos relaciones asimétricas ni dependencias del pasado, ya que ya no responden a la realidad del siglo XXI. En este proceso de ampliación de alianzas con países de todo el mundo, deseamos que España, que es un país por historia, por cultura y con lengua, ocupa un lugar especial para nosotros y queremos que se convierta en un socio estratégico en nuestra nueva etapa de diversificación económica. Aspiramos a una relación que vaya más allá del ámbito comercial, una alianza humana, académica, cultural, empresarial, etcétera, y un acompañamiento mutuo en el que España participe en nuestra transformación y crezca con nosotros. Y en particular, deseamos que nuestra apuesta por el turismo sea semejante al éxito que España ha sabido construir y compartir con el mundo. Es tiempo de romper los prejuicios y paternalismos a la hora de mirar y calificar a África en general y Guinea Ecuatorial en particular. Todavía persisten, por desgracia, tanto en Europa como en España, visiones distorsionadas que no reflejan nuestra realidad. Pero quienes visitan Guinea Ecuatorial, y algunos de los presentes me consta que lo han hecho, podrán descubrir un país distinto. Los que nos conocen de verdad sabrán que no somos muchas de las cosas que erróneamente dicen de nosotros. Descubrirán una sociedad dinámica, creativa, con valores propios, con visión de futuro. Un país que no se parece, reitero, al relato que a veces se reproduce desde la distancia, entendemos que por desconocimiento y mala fe. Hoy, uno de nuestros mayores desafíos no es el económico, sino narrativo. Guinea Ecuatorial es consciente de que en la economía global la narrativa influye tanto como los datos. Por eso, nuestro gobierno quiere trabajar con España para construir un relato más justo y realista sobre el país. Un relato basado en hechos, en experiencias directas y en las oportunidades reales que ofrece Guinea Ecuatorial, que nos debe permitir romper de una vez por todas todos esos estereotipos y que se mire a Guinea Ecuatorial con ojos de oportunidad y no de perjuicio. Por ello, aspiramos a una presencia española mucho más activa. Queremos más inversión, más alianzas y más empresas españolas trabajando junto a nosotros. Guinea Ecuatorial es el único país hispanoparlante de África y esa singularidad lo convierte en el punto de entrada y en el puente natural entre África, América Latina y el mundo ibérico. Para las empresas españolas no solo se trata de invertir en un país, sino abrir una puerta estratégica hacia mercados africanos emergentes y hacia conexiones hispano-africanas que hoy en día están prácticamente inexploradas. Es una plataforma natural para que una nueva diplomacia económica que queremos llamar iberoafricana emerja. En resumen, Guinea Ecuatorial debe constituir la bisagra de España en el continente africano y aspiramos que España también lo sea para Guinea Ecuatorial en Europa. Guinea Ecuatorial es miembro de la Unión Africana y no hay que mirarla por su tamaño, tanto en población como en extensión territorial. Guinea Ecuatorial da acceso a un mercado vasto, ya que ha ratificado el Protocolo de Libre Comercio Intraafricano en Agrama Selecaf, que promueve el comercio interafricano sin ningún tipo de tasas y sin ningún tipo de barreras arancelarias. Es un mercado que conecta a 55 potenciales mercados, que son los 55 países de la Unión Africana,
Y que saber que el futuro, todos ustedes lo deben saber, el futuro del mundo está en África por su población. En el próximo decenio, África tendrá la población joven más importante del mundo. Distinguidos invitados, más allá de la riqueza cultural, natural, queremos que Guinea Ecuatorial sea conocida por su riqueza humana, nuestra gente, nuestra cultura, tradición, nuestras costumbres y valores, así como nuestra deliciosa gastronomía. Reitero, los que han estado en Guinea la habrán probado. Tenemos una juventud dinámica, talentosa y cada vez más preparada que representa un activo estratégico para cualquier empresa y para el futuro de Guinea Ecuatorial. El Gobierno está impulsando una política decidida de formación técnica y profesional, reforzando las competencias digitales, impulsando programas de intercambio entre universidades, instituciones educativas y escuelas de referencia internacional. El objetivo, reitero, es formar una generación de ecuatoguineanos capaz de trabajar y renovar y crear valor añadido. Hay unos ministros aquí que son jóvenes que representan aquello que acabo de decir. Para concluir, reitero que las puertas de Guinea Ecuatorial siempre han estado y seguirán estando abiertas para el pueblo español y los inversores españoles. Confiamos que esta visita marque el inicio de una nueva percepción de nuestro país dentro del ámbito empresarial español. Quiero terminar expresando una vez más mis más sinceros agradecimientos al diario La Razón por ser catalizador de este magnífico encuentro. No me puedo olvidar de la inestimable ayuda y apoyo que nos ha proporcionado doña Guillermina Mocuí. Sin ella, muchas de las cosas que hemos hecho no hubiesen sido posibles, y conjuntamente con la ayuda y toda esa infraestructura que ha proporcionado el diario La Razón. Es un verdadero honor para mí contemplar aquí tanta gente reunida, tanta gente relevante del tejido empresarial español. Entiendo, y creo que es la opinión de nuestra delegación, que su presencia aquí es el testimonio más genuino de su interés por el desarrollo de nuestro querido país, Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el ministro de Estado de Información, Prensa y Cultura de Guinea Ecuatorial. Buenas tardes, buenos días. Acabamos de seguir las palabras del ministro secretario general de la Presidencia, y esas palabras se enmarcan en un marco general de las políticas del Gobierno en cuanto a la diversificación de la economía y el estado actual en que se encuentra la República de Guinea Ecuatorial. Nosotros nos toca a nivel sectorial, los ministros que estamos aquí presentes, evocar brevemente, según los minutos que nos han impartido, las políticas sectoriales sobre la diversificación económica del país. Excelentísimo señor embajador plenipotenciario de la República de Guinea Ecuatorial en España, don Miguel Ejang, que se encuentra actualmente en la sala. Excelentísimos señores ministros de la delegación que nos acompaña en ese acto, señor director de La Razón, Francisco Maruenda, señor consejero delegado, don Andrés Navarro, excelentísima señora Guillermina Mocuí, ex ministra de Cultura de Guinea Ecuatorial, señoras y señores, es un honor intervenir en este desayuno informativo dedicado a la diversificación de la economía de Guinea Ecuatorial. Permítanme, en primer lugar, abordar ese tema desde el ángulo que me corresponde
hablar de la imagen de Guinea Ecuatorial a través de la cultura como activo económico estratégico. Cuando hablamos de la imagen de un país, hablamos de la manera en que una nación se mira a sí misma y se proyecta al mundo. Sus valores, su identidad, sus aspiraciones. Ese relato se construye especialmente a través de la cultura, gracias a las lenguas que hablamos, las historias que contamos, la música que compartimos, las imágenes con las que otros nos reconocen. Guinea Ecuatorial tiene en ese terreno una ventaja comparativa única. Somos el único país africano de lengua oficial española, un punto de encuentro natural entre África, el mundo hispano y el espacio lusófono y francófono. Esa condición nos permite convertirnos en un puente cultural, educativo y económico entre continentes. Si hoy hablamos de diversificación económica, es porque somos conscientes de que los recursos naturales son finitos, mientras que la creatividad de nuestro pueblo es infinita. Y la cultura, por supuesto, bien gestionada, es economía. Genera empleo, atrae inversiones, impulsa el turismo, dinamiza las ciudades y ofrece oportunidades a los jóvenes. Como observador y servidor público, desde hace décadas, he visto cómo los países que han sabido apostar por las industrias culturales y creativas han conseguido sumar a su Producto Interior Bruto puntos que antes parecían inalcanzables. No lo han hecho solo por el romanticismo cultural, sino porque han entendido que la economía naranja es hoy uno de los sectores más dinámicos a escala global. En Guinea Ecuatorial estamos trabajando a mediano y largo plazo para que la cultura se consolide como uno de los pilares de nuestra diversificación. Permítanme resumirlo en 3 grandes líneas. Primero, valorar y profesionalizar nuestro talento. Nuestros escritores, músicos, cineastas, artistas plásticos, diseñadores, creadores digitales y gestores culturales no son un adorno del país, son parte de su tejido productivo. El gobierno que dignamente preside Su Excelencia el Presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, a través del Ministerio de Información, Prensa y Cultura, está impulsando programas de formación y acompañamiento para que ese talento se organice en proyectos económicamente sostenibles. Productoras audiovisuales, editoriales, estudios de animación, festivales, espacios escénicos, emprendimientos culturales liderados por jóvenes de ambos sexos. Segundo, crear un entorno propicio para la inversión cultural. La cultura necesita creatividad, pero también necesita reglas claras. Estamos trabajando en marcos normativos que favorezcan las coproducciones cinematográficas y audiovisuales, los rodajes internacionales, los incentivos fiscales a proyectos culturales que generen empleo local, así como la protección de la propiedad intelectual y derechos de autor. Guinea Ecuatorial es un país atractivo
para invertir en contenidos, en espectáculos, en turismo cultural, por la paz reinante, la seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y la voluntad política del Gobierno. Tercero, la proyección internacional de Guinea Ecuatorial como un país moderno y abierto con todos los países del mundo, amantes de la paz y respetuosos con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Cada libro, cada película, cada obra de teatro, cada festival, deben constituir una herramienta de diplomacia económica y estamos, en ese caso, reforzando nuestra presencia en las más importantes exposiciones y ferias internacionales de libros, de arte, de turismo ecológico y de desarrollo de infraestructuras, promoviendo la cultura conjuntamente con los países amigos y apoyando que nuestros creadores participen en redes internacionales de todos los continentes, con el fin de proyectar la imagen de nuestro país moderno, estable y con talento, y con una oferta cultural diferenciada que contribuye directamente a atraer turismo, inversión y alianzas estratégicas. En este punto, la comunidad hispánica y concretamente España ocupa un lugar muy especial. Compartimos idioma, historia y afectos. Compartimos también medios de comunicación de gran influencia, como este diario, entre otros. Por eso nos interesa tanto dialogar hoy con ustedes, periodistas, empresarios, académicos, líderes de opinión aquí presentes. Les queremos como interlocutores para contar la realidad de Guinea Ecuatorial, que quizá no siempre aparece en los titulares de prensa. Una Guinea Ecuatorial que se encuentra en un proceso evolutivo positivo para un futuro donde el conocimiento y la cultura serán tan importantes como el petróleo y el gas. Nuestro objetivo es claro. Dentro de unos años, cuando se hable del modelo de desarrollo de Guinea Ecuatorial, no se mencione solo su trayectoria en el sector energético, sino también su consolidación como un polo cultural afrohispano capaz de generar valor añadido a partir de su diversidad y de su patrimonio cultural. Señoras y señores, la imagen de un país no se inventa en un despacho, se construye con hechos, con políticas coherentes y con socios comprometidos y respetuosos. Hoy les invito a que nos acompañen en este camino, a que descubran nuestros proyectos culturales, a que exploren oportunidades de coproducción, de inversión, de colaboración académica y mediática, a que visiten nuestro país no solo como observadores, sino como participantes de una historia común. Guinea Ecuatorial quiere ser reconocida por lo que es en la actualidad y por lo que es capaz de crear desde su talento. Si logramos que nuestra cultura sea también motor económico, habremos dado un paso decisivo hacia una diversificación sostenible y habremos fortalecido el vínculo que nos une con todo el mundo hispano y especialmente con España, con quienes compartimos historia y un idioma común. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora tiene la palabra el ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico.
excelentísimo señor embajador plenipotenciario de Guinea Ecuatorial en España, excelentísimos miembros del Gobierno aquí presente, señor consejero delegado del diario La Razón, señor director general, distinguidos invitados, señores y señores, como ministro de Hacienda me han pedido que hable de la estabilidad macroeconómica, las reformas fiscales, de los incentivos. Intentaré un poco dirigirme como lo que queremos que sean como inversores. En primer lugar, quiero hablar un poco del contexto. Ya lo han dicho un poco, somos un pequeño país, algo más de 28.000 kilómetros cuadrados, menos de 2 millones de habitantes, pero formamos parte de una comunidad económica y monetaria, que llamamos la CEMAC, de 6 países de África Central, tiene 45 millones de personas, de otra comunidad económica, con 11 países, en los cuales está Angola, y con 200 millones de personas, y por supuesto, hemos hablado de la zona de libre cambio. Eso va de un poco las posibilidades que tiene Guinea Ecuatorial. A nivel del contexto, dentro de esa comunidad económica como tiene la Unión Europea, tenemos un banco central con una moneda común para 6 países de África Central. Una moneda común que es convertible en euros y tiene un tipo de cambio fijo. Tiene el mismo tipo de cambio desde 1994 y no ha cambiado, con reservas suficientes. Eso les da una idea un poco de la cierta seguridad, ¿no? Cuando ustedes vienen a invertir, efectivamente, saber que ese dinero es convertible y que tiene un tipo de cambio. Ese Banco Central, también tenemos un control de bancos. Ahora en la Unión Europea se está hablando de qué se hace con el control bancario, los poderes. Nosotros tenemos desde 1990 un organismo que llamamos la Comisión Bancaria, que armoniza, tiene poderes de control, tiene poderes reglamentarios, tiene poderes jurisdiccionales, y desde 1993 no ha habido ninguna quiebra en un banco. Tenemos solo 5 bancos, pero con créditos a la economía que son consecuentes y son solventes, son rentables, son líquidos. Se aplican las reglas de Basilea II, están controlados perfectamente y eso efectivamente hace que el sector financiero funcione. Tenemos lo que llamamos la COSUMAF, en francés la traducción sería la Comisión de Vigilancia del Mercado Financiero. Es un mercado financiero que es incipiente, pero que es de 6 países y que está totalmente unificado. Tenemos un organismo que llamamos la CIMA, que es el organismo de control de seguros de las aseguradoras de 14 países de África y que igualmente está regulado. Pararé aquí con el marco reglamentario, es para simplemente que vean un poco la estructura reglamentaria, cómo está el país a ese nivel, y me gustaría abordar rápidamente los diferentes sectores de la economía. A nivel del sector real, Guinea Ecuatorial, bueno, por supuesto, ha tenido un boom petrolero, el 80, el 90% de nuestra economía ha sido el sector de hidrocarburos. Hemos pasado de un PIB en el 98 de 400 millones de euros a más de 13.000, ¿no? que ahora estamos bajando. La tasa de crecimiento en todo ese periodo, en casi 30 años, ha sido de más del 9%, en media. Ahora mismo la tenemos del 0,9% porque con el problema del precio del petróleo, con nuestra producción, aunque la de gas ha subido, la de hidrocarburos, que está declinando ligeramente, pero es una tasa de crecimiento que en media es muy elevada, como casi todos los países de hidrocarburos, y lo más importante es, y para mí como inversor, es el sector monetario y la tasa de inflación. Nosotros, como en Europa, también tenemos criterios de convergencia. Tenemos un criterio de déficit, un criterio de deuda con respecto al PIB que no tiene que ser superior al 70%, no tenemos que tener atrasos, Nosotros, a nivel del sector monetario, este año la inflación está prevista en el 3,4%, está por encima de nuestro límite. El límite en la región es del 3% de inflación. El año pasado fue del 2,9%, el anterior del 2,5%. En los últimos 10 años, la inflación media de Guinea Ecuatorial ha sido del 2,4%, con lo cual hay una política monetaria muy seria. Una inflación que venga no solo tiene un tipo de cambio fijo, sino tiene la seguridad que efectivamente es un país con una política monetaria seria, con una contrata que funciona y algo que está controlado. A nivel de lo que sería el sector exterior. El sector exterior es muy importante para todos los países, para nosotros también. Como una economía que ha sido tradicionalmente dependiente de los hidrocarburos, lógicamente nuestra balanza por cuenta corriente depende de cuándo exportemos, del precio del petróleo y la producción. Hemos tenido épocas donde incluso con la balanza por cuenta corriente negativa teníamos unos ingresos de capital que hacía que la balanza de pagos fuera positiva. Pero lo más importante para nosotros son las reservas, ya que tenemos un tipo de cambio fijo. Nosotros actualmente tenemos 4,5 meses de reservas de importación de bienes y servicios. Se dice que la media suele ser 3 meses, en las economías petroleras tiene que estar más o menos en 5 meses, entre 4 y 5 meses está muy bien. Tenemos una tasa de cobertura de la moneda del 75%.
la mínima suele ser el 20%, quiere decir que tenemos un sector exterior que está bastante estabilizado. La balanza por cuenta corriente del último año ha sido del menos 1,6% del PIB, como digo, ligeramente inferior, pero cuando vemos las entradas de capital, la balanza de pagos ha sido prácticamente nula. A nivel del sector finanzas públicas, ¿cómo nos administramos? Yo puedo decir que somos muy serios en el manejo de nuestras finanzas públicas. El control de gasto está controlado. No solo el digitalizado está controlado, tenemos una aplicación. El déficit ha sido del menos 0,5%, casi nulo. Hemos tenido años con 2018, 22, 23 con superávit, otros años de déficit, pero siempre muy controlado, controlando los gastos, intentando maximizar los ingresos. La deuda pública, yo creo que han hablado un poco, esa gran expansión de infraestructuras que se ha hecho. Hemos dedicado una buena parte de nuestro presupuesto a infraestructuras en los últimos 15 años, pero lo hemos hecho con fondos propios. La deuda pública con respecto al PIB de Guinea Ecuatorial es del 33%. El límite es el 60%, para que vean el margen que tenemos, el recorrido que tenemos. Estamos hablando de una política monetaria muy seria, una política fiscal muy seria. Como inversores, ¿qué es lo que les puede importar? Por supuesto, los impuestos. Acabamos de modificar la ley tributaria en diciembre pasado. La filosofía de la reforma ha sido aumentar la base imponible, que todo el mundo pague, mejorar nuestra cultura fiscal, que todo el mundo pague, pero que pague menos. Hemos bajado nuestro impuesto a sociedades, que estaba al 35%, lo hemos puesto al 25%. El impuesto de rentas mobiliarias para residentes estaba al 25%, lo hemos pasado al 10%. Al 15% para no residentes. El IVA súper reducido estaba al 6%, lo hemos bajado al 5%, sabiendo que nuestro IVA es del 15%, no es del 21%, con lo cual, y todos, hay muchos más, es decir, de una manera general, todos los tipos impositivos han sido tocados a la baja justamente para atraer inversión y para dar seguridad. A nivel de incentivos, pues hemos varios incentivos muy interesantes, por ejemplo, el crédito fiscal para las empresas que vienen a invertir. Esa inversión, el 15% de esa inversión se puede conseguir un crédito fiscal. Es decir, una empresa que dice, bueno, yo voy a invertir 100 millones de euros o 10 millones de euros en Guinea Ecuatorial, 100 millones de euros, pues el 15%, 15 millones de euros, no pagará los impuestos durante 5 años, tendrá un crédito fiscal. Tenemos exoneraciones a partir de un cierto monto de inversión, les damos exoneración, hay que seguir un proceso que es bastante rápido, que se no voy a entrar en detalle, no quiero ahogarle de datos, pero es para decir un poco la filosofía. La filosofía es justamente bajar los tipos impositivos, es facilitar que entren las rentas, es que esa renta se pueda mover, que el capital sea libre y se pueda ver normalmente en un entorno monetario muy serio, en un entorno con una seriedad fiscal donde efectivamente hay un control de gastos, hay una maximización de ingresos. La nueva ley tributaria se esperaba, dice, bueno, al bajar tanto los tipos impositivos, lógicamente se va a crear un agujero en la Hacienda, pero no, porque paralelamente hemos modificado, hemos mejorado la eficiencia. Yo os doy un ejemplo. Un empresario que quería pagar impuestos, IVA en Guinea Ecuatorial mensual o trimestralmente, era, como se suele llamar en francés, un parcours de combattant. Tenía que venir a Hacienda, que le liquide los inspectores, ir a pagar al banco, traer el recibo a Hacienda, llevarlo al Tesoro, verificar. Nosotros hemos dicho, eran 6, 7 pasos. Hemos dicho, ustedes lo descargan en Internet, va al banco y paga voluntariamente, y luego nosotros ya lo recogeremos en Hacienda y verificamos. Lo hemos pasado a 2,5 pasos. La consecuencia de eso, en vez de disminuir lo que tenía que haber, porque no ha dado tiempo a aumentar la base fiscal, en vez de disminuir los ingresos, hemos aumentado en el primer semestre, con respecto al primer semestre anterior, un 20% los ingresos no petroleros, con una bajada fiscal tan fuerte. Pueden imaginarse lo que ha sido en materia de reforma. Es un cambio muy serio y sinceramente vemos los resultados y consideramos que para los inversores, los posibles inversores que vengan a Guinea Ecuatorial, efectivamente es una gran noticia. A nivel de la inversión privada también estamos actualizando la ley de inversiones. Queremos un poco que sea la misma filosofía de la ley tributaria, dar ventajas a los inversores. Lógicamente los inversores serios, el que viene a invertir, tiene ventajas. Ya hemos citado algunas, pero estamos modificando la ley de inversores. A nivel social hemos asignado para esta nueva ley de presupuestos generales, que ya ha sido validado por nuestro Parlamento, el 34% de nuestros gastos corrientes a gasto social. Nosotros teníamos un plan de desarrollo en 3 fases. La primera fase era el desarrollo de infraestructuras, la segunda fase era la diversificación y la tercera fase era el gasto social. Empezamos a desarrollar las infraestructuras, las desarrollamos al 90%. Los que han visitado Guinea Ecuatorial podrán dar fe. Yo a los inversores lo único que les digo es, vengan a Guinea Ecuatorial para ver.
nada más entrar el aeropuerto, las carreteras, se van a sorprender. En la fase de infraestructura la acabamos al 90%, pero cuando íbamos a empezar la fase de diversificación, bajada del precio del petróleo, caída con fondos propios, problema. Igual con el gasto social. Entonces vamos atrapándolo poco a poco, lo hemos readaptado. Ahora justamente vamos a tener los próximos 2 años, el ministro de Minas, que está aquí conmigo, lo explicará bien, estamos reorientados del petróleo al gas, tenemos reservas consecuentes. En los próximos 2 años vamos a tener inversiones significativas y todo ya no vamos a tener el efecto en el PIB, pero a partir de 2028-2029 vamos a ver el efecto a nivel de la producción de gas. No quiero avanzarlo, está aquí el ministro, y queremos utilizar de la misma manera que utilizamos ese boom del petróleo para las infraestructuras, queremos utilizarlo para diversificación. Y es en ese momento y es en ese lugar donde efectivamente las empresas son las bienvenidas, por supuesto, como no, las empresas españolas con las cuales compartimos lengua y cultura. Entonces, no quiero extenderme mucho más, me han dicho que tenía 10 minutos, quizás hablar también de otras reformas que hemos hecho para los minoristas. Hemos hecho una patente única, teníamos los pequeños comerciantes, las pequeñas y medianas empresas que tenían que liquidar, Hacienda le liquidaba, Comercio le liquidaba, teníamos 4 o 5 ministerios, hemos hecho una patente única rápidamente, pagan un solo pago, todo con el mismo ánimo, ¿no?, de simplificar y de mejorar lo que es el dispositivo tributario. Hemos hecho también reformas para mejorar los ingresos a nivel de nuestra administración de aduanas. Somos un país exportador, principalmente importador, porque exportamos hidrocarburos, pero importamos, ya que todavía no nos hemos diversificado, importamos la mayor parte. Y esto entra por el puerto. Nosotros teníamos, para poder sacar la mercancía del puerto, 20 pasos. Hemos instalado el sistema Sidunia, que es un sistema de Naciones Unidas. Hemos pasado de 20 pasos a 7 pasos, con un control, con un monitoreo, con inspecciones, para facilitar justamente la salida de aduanas. Por último, es muy importante también la imagen, no solo la imagen percibida, sino a nivel internacional. Hace 6 meses, Guinea Ecuatorial ha pasado a formar parte del Grupo Egmont, que, como ustedes sabrán, es el grupo en materia de cooperación internacional, en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, es el más importante. Y eso también es muy importante, porque cuando ustedes van a trabajar un país, ustedes quieren ser percibidos, poder mover los capitales y que no haya ese problema, ¿no? Entonces nosotros, efectivamente, en ese punto hemos trabajado, hemos hecho los deberes y ya estamos ahí. Bien, no me alargaré mucho más, solo decirles, es una presentación breve, es muy difícil explicar todas las reformas que es el país, pero yo creo que por lo menos, como se dice, una aperçu han podido tener de un poco cómo el país es manejado, las principales fuentes, cómo funcionan los diferentes sectores de la economía y la seriedad con la que manejamos la política monetaria y la política fiscal en el país. Muchas gracias. Y finalmente tiene la palabra el ministro de Hidrocarburos y Desarrollo Minero. Muy buenos días a todos. Mis profundos agradecimientos por todos los que han hecho ese encuentro posible. Tengo que confesar que me siento raro hoy porque es la primera vez que asisto a un acto de ese tipo. He asistido a actos de ese tipo un montón de veces, pero es la primera vez que asisto a este acto hablando en español y en España. Por tanto, creo que es un buen comienzo. Creo que el enfriamiento que ha habido desde los inicios de la industria del petróleo, quiero recordar que la industria del petróleo se inició hace años con una empresa española. No fue con una empresa americana. Desde entonces hubo una desconexión, esto entre Guinea Ecuatorial y España con respecto a la industria del petróleo, y pasaron a ocupar ese espacio las empresas americanas, en un mayor porcentaje, y algunas empresas británicas. Pero estoy lleno de orgullo y me siento inseguro porque estoy hablando de petróleo en español, ¿verdad? Cosa que no es muy normal en Guinea Ecuatorial y no es muy normal en la industria, ¿verdad? Las empresas españolas de petróleo saben que hablan de petróleo en inglés cuando van por ahí haciendo su promoción, realizando sus operaciones petroleras, etcétera, ¿no? Por tanto, yo espero que esto sea un buen comienzo
Y aunque dudo mucho de que haya alguna empresa petrolera aquí en esta sala, pero por lo menos habrá gente aquí que puedan transmitir el mensaje. Me gusta hablar mucho de un discurso que di en el año 2023 en Sudáfrica. En Sudáfrica cada año se celebra lo que llamamos la conferencia de Africa Energy Week. Es una de las mayores conferencias de petróleo del mundo, donde van no solamente las empresas petroleras, también van bancos, hombres de negocios, etc. Y yo emití un discurso que llamé Pragmatism versus Perception, o sea que pragmatismo frente a la percepción. Y fue un discurso muy interesante y que refleja mucho la realidad de Guinea Ecuatorial con respecto a las inversiones, porque por un lado tenemos la imagen de Guinea Ecuatorial en algunos países, especialmente en España. Y por el otro lado tenemos la realidad en Guinea Ecuatorial. Y la realidad en Guinea Ecuatorial es que hay un montón de empresas petroleras americanas realizando inversiones desde hace décadas. Esto no se puede, esto es irrefutable. Y yo decía que los hombres de negocios, cuando toman decisiones de negocios, cuando valoran las oportunidades de negocios, es muy importante considerar, como ha dicho mi colega, el ministro de Hacienda, es muy importante tener en cuenta los datos. Al final, los datos son el elemento que se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. Es verdad que podemos estar apabullados en un momento dado por la percepción, por la información que viene de los países, pero al final nadie toma decisiones en base a la percepción. Por tanto, esto es una invitación a España para que tomen decisiones de negocios, para que miren el caso de Guinea Ecuatorial basado en los datos, basado en la información, basado en el terreno. Más del 90% de las empresas petroleras que hay en Guinea Ecuatorial son americanas. Por cierto, no son empresas que toman malas decisiones de manera regular. Son empresas que en algún momento habrán tomado una buena decisión para invertir en Guinea Ecuatorial. No son tan malas tomando decisiones de inversión. No son las que son peores las que están en Guinea Ecuatorial y las que no son las mejores. Os puedo garantizar que las empresas petroleras que hay en Guinea Ecuatorial son de las más grandes del mundo. Hay una mezcla de empresas. Hasta hace poco estaba ExxonMobil, que voy a hablar de ExxonMobil un poco más durante nuestra charla. Hoy en día está ConocoPhillips, está Chevron, que son las majors mundiales. Y no solo esto, incluso hace unos meses en Nueva York, anunciamos proyectos multibillonarios, proyectos en Guinea Ecuatorial con alguna de esas empresas. Esto es irrefutable. Y las empresas que realizan proyectos multibillonarios en un país no han tomado esa decisión basada en percepción. Esa decisión se ha tomado basada en datos, basada en la realidad. Es verdad también que en África Central somos el único país con la mayor inversión petrolera americana de África Central. Esto es algo que es irrefutable. Es verdad que en África Central, Guinea Ecuatorial posiblemente tenga la peor imagen en España en comparación con Gabón, en comparación con Camerún. Pero tenemos la mayor inversión petrolera de esa parte de África. Qué curioso. Por tanto, invito a todos que nos dejemos guiar. Estoy yendo en línea de mis colegas, que nos dejemos guiar por los datos y por la información cierta a la hora de tomar decisiones, a la hora de valorar oportunidades de negocios
en países como en Guinea Ecuatorial. Por tanto, dicho esto, tengo que invitar a las empresas como Repsol, que es una empresa la más representativa en la industria en España, que tenemos los brazos abiertos para empezar inmediatamente a hablar con Repsol y a presentar a Repsol las oportunidades de negocios que hay en la industria. Esto es absolutamente muy fácil, no es complicado. En Guinea Ecuatorial existe lo que llamamos Open Door Policy. Open Door Policy es una política de puertas abiertas que anunciamos en el año 2023 en la conferencia petrolera en Sudáfrica, Africa Energy Week. Donde hablé de Pragmatism versus Perception, que consiste simplemente en que una empresa que tiene interés en invertir en Guinea Ecuatorial en el sector solo tiene que venir a la base de datos o entrar en la página web. Entrar en la página web, leer un poco la información que hay ahí, identificar 1 o 2 bloques petroleros, venir al ministerio, enviar un email, solicitar información sobre un determinado bloque, le damos acceso a la base de datos, del ministerio, que está en Londres, también en Dubái y también en Malabo, pero la más completa está en Londres y lleva en Londres hace décadas. Y lleva en Londres hace décadas siendo visitada por las empresas británicas y las empresas americanas. Es absolutamente fácil. Visita los datos de los bloques que son de su interés y empezamos inmediatamente a negociar dicho bloque. Es que es muy sencillo. No solo es muy sencillo, que para nosotros es un placer hacerlo. Y incluso les tengo que decir que tenemos que ir detrás de las empresas, mendigando a las empresas porque es una competencia absolutamente férrea entre los países productores de petróleo. Por tanto, tengo que invitar a Repsol es verdad que la inversión que se necesita en el sector, en ese sector de hidrocarburos es absolutamente intensa, ¿verdad? Estamos hablando de inversiones de capital muy intenso, pero esto es algo de lo que sabe Repsol, porque Repsol tiene inversiones en otros países, especialmente en el continente americano. Por tanto, Repsol está invitada y otras empresas también en otros sectores, como el sector de la minería, petroquímicas, etc. En la conferencia pasada de Africa Energy Week de este mismo año, anunciamos la ronda de licitación que llamamos IG Ronda 2026, que va a empezar en torno a abril, una nueva ronda de licitación para bloques petroleros que va a coexistir con el Open Door Policy. Esto es una oportunidad crucial para empresas españolas y para empresas de otros países para interesarse por las nuevas oportunidades de bloques petroleros en Guinea Ecuatorial. Y es una nueva oportunidad porque se va a realizar dentro de el marco de una serie de novedades que tienen que ver con la renovación de datos sísmicos, datos del subsuelo marino de Guinea Ecuatorial, que están siendo reprocesados hoy en día, y estamos también en proceso hoy de nueva adquisición sísmica en Guinea Ecuatorial. Esta ronda de licitación se va a realizar en el marco de una competitividad regulatoria que ha empezado en Guinea Ecuatorial hace 2 años. Como ha dicho el ministro de Hacienda, se ha reformado la ley tributaria y la ley tributaria se ha reformado precisamente gracias a la presión de los inversores de la industria petrolera. Como saben ustedes, la industria petrolera es fundamental, es de las más importantes en Guinea Ecuatorial, pero presión que ha tenido su efecto y sus resultados en el resto de las industrias. Hoy en Guinea Ecuatorial hay una carrera total por ser competitivos regulatoriamente.
estamos reformando la ley de hidrocarburos. Estamos reformando la ley de hidrocarburos de tal forma que sea una de las más competitivas, no solo en África. Formamos parte de un mundo pequeño de países que son productores de petróleo y la competencia es muy dura. Y uno de los elementos que son importantes para ser competitivos es serlo regulatoriamente. La ley de hidrocarburos va a traer nuevas flexibilidades con respecto a los diferentes tipos de contratos que tienen que ver con la producción. La ley de hidrocarburos va a tener nuevas flexibilidades con respecto a las regalías, etc. Se acaba de reformar la ley de zonas económicas especiales y la ley de alianzas público-privadas. Y no solo se están reformando, sino que se intenta que sean de las más competitivas en África. La Ley General del Trabajo se acaba de reformar. Ahora mismo está en el proceso parlamentario. Y se ha reformado precisamente porque la ley laboral tiene mucho impacto en la industria del petróleo y tiene mucho impacto obviamente en las demás industrias. Era necesario reformarla para evitar algunas rigideces que tenían. Cuando hablamos de legislación laboral, España es una gran conocida de los perjuicios que puede tener la rigidez en la legislación laboral. En Guinea Ecuatorial se acaban de eliminar todas las rigideces que había porque ha sido resultado de un trabajo conjunto entre gobierno, empresas, etcétera, ¿no? Estamos reformando también la ley de minas y también, como ha dicho el ministro, estamos ahora mismo reformando la ley de inversiones. Pero no solamente estamos reformándolas, como he dicho antes, es que la intención es que seamos absolutamente competitivos con respecto a los demás países de África y los demás países que forman parte de ese entorno de competición con Guinea Ecuatorial. Es importante que las empresas españolas como Repsol, que estoy seguro que no se acercan a Guinea porque no puedan invertir, porque la industria sea de capital intenso, estoy seguro que esta no es la razón. Estoy seguro que es por desconocimiento. Estoy seguro que es por la percepción que hay de Guinea Ecuatorial. Lo que tengo que decir a Repsol y al resto de empresas petroleras y al resto de inversores es que si quieren invertir en Guinea Ecuatorial, que hablen con los inversores que hay en Guinea ahora mismo. Los inversores que hay en Guinea invierten billones y billones de dólares en la industria y convierten a Guinea Ecuatorial en líder, por ejemplo, en el líder en producción de gas y líder en tenencia de infraestructuras de procesamiento de gas. Hoy en día en África Central somos el país líder en producción de gas y no solamente somos el país líder en tenencia de las instalaciones de procesamiento, sino que estamos firmando y llegando a alianzas con los países vecinos para procesar su gas en Guinea Ecuatorial. Esta es otra gran oportunidad que tienen empresas petroleras, que ya no tienen por qué ser empresas de exploración-producción, sino empresas petroleras, empresas de gas, gasíferas españolas, que podrían participar en diferentes proyectos de monetización de gas, que hay muchos en Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Bueno, como el objetivo sobre todo es que los ministros puedan interactuar con los invitados, los empresarios que hay aquí en esta sala, vamos a hacer una pregunta a cada uno de vosotros y luego daremos paso a esa parte del encuentro. Pedro Narváez, subdirector del periódico. Hola, quería preguntarle al ministro de Información y Cultura. Guinea es el único país africano que tiene el español como lengua oficial. En la región el español evidentemente no está muy representado, aunque globalmente lo conocen casi 600 millones de personas. Quería preguntarle qué papel juega en su promoción la Academia Ecuatoriana de la Lengua y qué relaciones culturales mantienen con la América Hispana
que también puede servir un poco como puente de negocio, ¿no? Con un amplio capital humano. Muchas gracias por la pregunta. Como lo hemos dicho en nuestras palabras, Guinea Ecuatorial, al ser el único país de habla hispana en el centro de África, nosotros creemos que el papel que juega el organismo institucional, la EGLE, es proteger y promocionar el español, no tanto en Guinea Ecuatorial, sino en África. Y como tal órgano está en relación con las demás instituciones de la lengua española, tanto de Latinoamérica, Iberoamérica, como también a nivel de España, porque no solo se cuida de la lengua, sino que también, como lo he dicho antes, promociona y al mismo tiempo se cuida del léxico para una adaptación de la lengua española en Guinea Ecuatorial y contribuye en ese caso a la academia, a la Libre Academia Española de Lengua, para las contribuciones que puedan hacer en la mejora del idioma español, no tanto en Guinea Ecuatorial, sino en el contexto del mundo hispanohablante. Ahora tiene Eric Montalbán, responsable de Economía de La Razón. Buenos días. Yo quería preguntarle al señor ministro de Hacienda qué previsiones y qué metas se marcan de cara a los próximos años para el crecimiento de la economía y cómo creen que va a evolucionar el PIB. Bien, muchas gracias. En principio, la voluntad, por supuesto, siempre es que crezca más que la inflación. A nivel de las previsiones, este año hemos tenido un crecimiento modesto de 0,9%. Como explicaba antes, estamos en un contexto donde hemos tenido un gran boom con respecto al petróleo, han bajado los precios del petróleo, ha declinado ligeramente la producción de petróleo, aunque ha aumentado la de gas, y estamos en un contexto donde estamos reinvirtiendo fuertemente. Él ha hablado del ministro de Minas y Inversiones Billonarias, en efecto, ya están anunciadas. Esperamos que de aquí a 2029, por ejemplo, la producción de gas prácticamente se doble. Pero mientras tanto, el año que viene, en 2026 y en 2027, vamos a tener un crecimiento muy, como este año, 0,9, muy ligero, y ese crecimiento se va, no diría a disparar porque no se puede prever, pero va a aumentar considerablemente a partir del año 2029. Eso es en materia de crecimiento, por supuesto en materia de todo lo que es estabilidad, como decía, estabilidad interna, estabilidad de precios, prevemos un mantenimiento de la tasa de inflación alrededor de nuestro objetivo del 3%. Pedro Poyato, responsable del área internacional. Hola, muy buenos días. Me gustaría preguntar al ministro de Hidrocarburos, en plena transición energética que vivimos globalmente, ¿cuál es la estrategia de Guinea Ecuatorial para que su sector energético, su sector petrolífero y gasístico sea al mismo tiempo sostenible, pero también competitivo? Sí, muchas gracias. Este es un tema controversial, ¿verdad? A lo mejor no en España, porque España es un país consumidor de hidrocarburos, ¿verdad? Hay países que son consumidores, hay países que son productores de hidrocarburos, incluso entre los países que son productores hay países desarrollados y países en vías de desarrollo como Guinea Ecuatorial. Y también hay países que son miembros de la OPEC y países que no son miembros de la OPEC. Según el grupo en el que te sitúas, la visión sobre la transición energética está más priorizada o no. En el caso de Guinea Ecuatorial, que está en el grupo de los países productores de hidrocarburos, pero en vías de desarrollo, se prima mucho el concepto de la pobreza energética. Hagamos lo que hagamos, tenemos que evitar que haya pobreza energética. Y este es un concepto que no se maneja mucho en los países consumidores que son desarrollados, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos, tenemos que hacer todo lo posible para que la energía que es más asequible
y que está más fácilmente disponible a aquellos países se utilice. Porque intentar descartar el tipo de energía que es de mayor fácil acceso, más asequible para la economía y para la población, eso es absolutamente costoso. Por tanto, en países como Guinea Ecuatorial, lo que primamos es llevar a cabo todo tipo de políticas para realizar más producción de hidrocarburos, cosa que podría ser chocante en un país consumidor, más producción de hidrocarburos, en el caso de Guinea Ecuatorial, más producción de gas, porque es una energía transicional y además es una energía de post-transición energética, pero muy importante, invertir en tecnologías de descarbonización. Tenemos que invertir en tecnologías de descarbonización con el fin de cumplir con las obligaciones del efecto invernadero. Por tanto, en Guinea Ecuatorial tenemos que hacer todo lo posible para seguir produciendo hidrocarburos, no solo en Guinea Ecuatorial, también en los países que son como Guinea Ecuatorial y países de la OPEC, pero tenemos que hacer todo lo posible para que el efecto invernadero, las obligaciones que tenemos para con el efecto invernadero se cumplan. Y ahí es donde entra la inversión en tecnologías de descarbonización. Por tanto, para garantizar la industria, el sector hidrocarburos en Guinea Ecuatorial, tenemos que seguir llevando a cabo las políticas que estamos llevando a cabo para que se siga produciendo más y hacer todo lo posible para que haya descarbonización. Jesús Reverser, responsable del suplemento de tu economía. Sí, bueno, muchas gracias, Paco. Yo quería preguntarle al ministro secretario general de la Presidencia, quería hacerle un par de cuestiones. La primera es que ustedes nos están planteando que quieren que haya más inversión española en Guinea, cual es perfectamente lógico, pero yo quería saber cuáles son las capacidades o las posibilidades o cómo podrían hacer las empresas españolas para competir en un lugar donde ya hay una presencia de compañías, sobre todo americanas, como ha dicho el ministro de Hidrocarburos, chinas y francesas. A lo mejor llegan tarde o no llegan tarde, es mi cuestión. ¿Qué posibilidades y cómo lo pueden hacer para ganar el terreno perdido? Y en segundo lugar, que es también una curiosidad mía, ustedes han hablado del desarrollo de Guinea. Guinea en algunos casos es gran desconocida aquí en España. ¿Cómo se afronta los retos digitales de las comunicaciones digitales, más del mundo digital, sobre todo en la parte continental del país, debido a sus condiciones físicas, sobre todo en las zonas más selváticas y esas cosas? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Creo que empezaré por la última pregunta. Yo creo que el desconocimiento que hay sobre Guinea es el que propicia la segunda parte de la pregunta. Guinea Ecuatorial tiene una infraestructura vial, y infraestructura vial significa, creo que el ministro de Hacienda ha dicho que es un país de 28.000 kilómetros cuadrados. Significa la parte continental de la que usted habla es de 26.000 kilómetros cuadrados. Y la cobertura telefónica está llegando a todas las partes del país. Cualquier guineano de cualquier lugar donde esté está en capacidad de usar su teléfono móvil, incluso de manejar el Internet. Es decir, incluso hay una situación curiosa que se nos da con uno de los países fronterizos donde las líneas telefónicas, la cobertura telefónica se cruza. Guinea Ecuatorial en los últimos 20 años ha hecho una transformación que es muy difícil de conocer, porque quizás uno de los problemas que hayamos tenido no hemos sido capaces de difundir al mundo entero todos los logros que se han logrado que hay en Guinea Ecuatorial. Hay ahora mismo funcionando varias empresas de telefonía móvil en Guinea Ecuatorial que alcanzan, de hecho, hay una isla que la he mencionado en el discurso, que es la isla de Annobón, que está en el hemisferio sur, más cerca de la costa de Angola que de la parte continental de Guinea Ecuatorial, y la telefonía móvil funciona allí con total normalidad. Es decir, los poco menos de 2 millones de ecuatorianos tienen acceso, la mayoría, a todo lo que es el uso de telefonía móvil, y las empresas que están implantadas, usted sabrá que las empresas, las construcciones que se han hecho en la ciudad administrativa de Oyala, que llamamos Giblo, hay muchas empresas extranjeras, y sabe que las empresas extranjeras no pueden trabajar sin toda esa cobertura. En cuanto a la primera parte que me estaba hablando, de las dificultades que podrían afrontar las empresas españolas. Bueno, ha habido
como el ministro de Minas lo ha dicho, que la primera empresa a la que se le abrió la posibilidad de explorar el petróleo en Guinea fue una empresa española. Y muchas veces por razones desconocidas por nosotros, muchas empresas se han ido yendo. No conocemos, justamente por eso propiciamos ese tipo de encuentros para que podamos reducir esa distancia que ha habido. El mercado ecuatoriano es amplio. Los dos ministros de Hacienda, el ministro de Hacienda y de Hidrocarburos lo han dicho. Es decir, el mercado sigue abierto. Creo que ha hablado el ministro de eventos que van a haber ahora en Sudáfrica, donde las empresas están invitadas. El mercado es amplio, el mercado es atractivo, y el hecho de que estén empresas chinas y americanas trabajando en Guinea Ecuatorial no debe suponer motivos de desaliento para las empresas, sino al contrario, significa que si hay una empresa china que ha podido entrar en un país hispanoparlante, significa que las empresas españolas tendrían mejor acceso, donde hemos dicho, todos lo hemos reiterado, lo que nos une es la cultura, las costumbres. Cuando estaba preparando la intervención, uno estaba hablando con mis asistentes, me decía, no, es importante que le diga a las personas ahí reunidas que no hay banquete en Guinea Ecuatorial donde no se consuma la paella valenciana. Con eso le quiero decir que el arraigo de lo español en Guinea Ecuatorial, ahí está. Solo hace falta que muchas de las personas que están aquí, muchas de las empresas que están aquí representadas, aprovechen esa oportunidad y que no hagan caso a la narrativa negativa. Por eso aprovecho la ocasión para agradecer mucho más a La Razón, que también ha tenido el coraje de, en un entorno muy adverso a Guinea Ecuatorial, organizar ese tipo, y queremos romper esas barreras. Queremos que los españoles estén en Guinea en igualdad de condiciones como están cualquier. Guinea Ecuatorial no discrimina a nadie. Pues lo hemos dicho, hay empresas de todo tipo, de todas las procedencias, por lo que los españoles lo único que tienen que hacer es dar el paso. Pero también es importante decir que muchas de las empresas españolas que han venido a Guinea, las pocas que han venido, tampoco se han portado bien. Hemos tenido muchísimos problemas, incluso ahora tenemos casos de algunos litigios por comportamientos que muchas veces no ayudan. Por eso necesitamos inversores y españoles serios, que sabemos que los hay, que sabemos que están aquí entre la gente que está ante nosotros, para que vengan y que se demuestre con su presencia que en Guinea Ecuatorial se puede invertir como en cualquier otro país. Ya lo hemos dicho, hay paz, hay tranquilidad, hay estabilidad política. Guinea Ecuatorial no conoce conflictos, es un país remanso de paz, donde todo el mundo puede participar, todo el mundo puede invertir. Lo único que queremos es que vengan, sobre todo en ese proceso de diversificación económica. Hemos dicho que ya no dependemos únicamente del petróleo. El sector turístico, España es una potencia turística mundial. Pues sabemos que España invierte, hay inversiones españolas en lugares, vamos a decirlo ahí, complicados, pero están. Guinea Ecuatorial, que ha sido parte de España no hace mucho tiempo. Por consiguiente, no hay obstáculos sustanciales que impidan a ninguna empresa española tener presencia en Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. De hecho, incluso, hablando de hidrocarburos, hay hoy 24 bloques libres que formarán parte de la ronda de licitación las empresas españolas, le tengo que decir francamente que si se presenta alguna, habrá como una acción de intentar resolver más rápidamente, habrá como una alegría interna, ¿verdad?, de asistir y de servir a dicha empresa española. Hay como una predisposición en Guinea Ecuatorial de atender, ¿verdad?, y de caminar juntos con empresas españolas. Una empresa como Repsol sabe muy bien que hay una ronda de licitación que empieza en abril, porque participan típicamente en esas conferencias. Volveremos a relanzar la ronda de licitación en Londres en febrero, en la London IP Week, y también en marzo en la CERAWeek en Houston, que son conferencias muy grandes que son conocidas por estas empresas. Pero con independencia de esto, yo hablé del Open Door Policy. Pueden tranquilamente venir
enviar un simple email al ministerio o hacer una llamada y con esto empezaría el proceso. Perdone, se me ha olvidado mencionar que en Guinea Ecuatorial se ha activado una plataforma que se llama Inves Guinea Ecuatorial. Es una plataforma a la que los empresarios pueden acudir, obtendrán allí toda la información necesaria, en qué condiciones, y ahí encontrarán detallado todas esas iniciativas legislativas de las que han hablado los ministros. Quiero que el ministro de Hacienda hable un poco más de esa plataforma que abre puertas a la inversión. Señor ministro. Sí, la idea es dar a conocer un poco al país justamente este tipo de eventos al que estamos acudiendo, que cuando un inversor quiere invertir en Guinea sepa cuál es la legislación a nivel tributario, cuáles son los pasos que tiene que dar para invertir, cuáles los diferentes sistemas. Entonces pues se ha creado justamente para dar a conocer, se llama Inves Guinea Ecuatorial y es un instrumento que estamos utilizando justamente para ir en ese sentido, en el sentido de abrir las puertas, en el sentido de romper esta asimetría de información de la que estábamos hablando y esta percepción. Bueno, pues muchas gracias. Seguiremos intentando ser puente entre Guinea Ecuatorial, un país de oportunidades, y España. Gracias.